Son las 4:12 de la madrugada del 23 de agosto de 1988. Harlem duerme, o casi. En la calle 125, frente a una tienda de ropa llamada Dapper Dan's, un Rolls Royce negro se detiene con el motor todavía caliente. Adentro va el hombre que en ese momento es, sin discusión posible, el boxeador más temido del planeta. 35 peleas profesionales, 35 victorias, 31 de ellas antes del límite. Un muchacho de Brooklyn de apenas 22 años al que el mundo entero llama, con una mezcla de respeto y miedo, el hombre más peligroso del boxeo. Ha ido a recoger una chaqueta de cuero hecha a su medida. No sabe que en los próximos 20 minutos su carrera va a quedar suspendida en el aire. Su mano derecha se va a partir en dos, y su nombre va a quedar cosido para siempre al de un hombre que lideró una de las pandillas más temidas de Nueva York antes de aprender a boxear con guantes en lugar de con navajas. ¿Cómo terminó Mike Tyson? El campeón que Estados Unidos entero veía como una fuerza de la naturaleza, peleando a puñetazo limpio en una acera de Harlem contra un antiguo jefe de pandilla, a las 4 de la madrugada, por una tienda de ropa. Y todavía más importante, ¿por qué ese hombre, herido, con la mano fracturada y sangrando por dentro, salió de esa calle convencido de que acababa de matar a alguien a golpes? Ustedes que crecieron viendo esas peleas por televisión, que escuchaban el nombre de Mike Tyson pronunciado como si fuera el de un huracán con guantes de boxeo, merecen conocer esta historia completa, no la versión resumida que quedó en la memoria colectiva como una simple pelea callejera entre dos boxeadores calientes. La versión real, documentada, con nombres, cifras y consecuencias que llegaron hasta un tribunal de Nueva York 9 años después. Esta es una historia de dos orígenes rotos que terminaron chocando 2 veces, una vez bajo las luces del Madison Square Garden, con árbitro, jueces y contrato, y otra vez en la oscuridad, sin reglas, sin límite de asaltos, sin nadie que pudiera parar el reloj. Antes de entrar en materia, 4 cosas que vamos a desentrañar hoy. Primero, ¿quién era en realidad Mitch Blood Green antes de subir a un ring? El origen de un hombre que se llamaba a sí mismo el rey de las pandillas de Nueva York y que llegó a los guantes de boxeo con un historial de tiros, robos y liderazgo criminal que pocos boxeadores en la historia han cargado sobre los hombros. Segundo, el conflicto de dinero que envenenó la relación entre ambos años antes de que se lanzaran el primer golpe y que involucra una diferencia de bolsa tan brutal que hoy resulta difícil de creer. Tercero, minuto a minuto, lo que ocurrió esa madrugada de agosto en Harlem, con las 2 versiones que Tyson y Green dieron por separado, porque no coinciden, y nosotros no vamos a fingir que sí. Y cuarto, lo que pasó después, la demanda millonaria, el veredicto de un jurado casi una década más tarde, y en qué se convirtió cada uno de estos 2 hombres cuando las luces de esa noche se apagaron para siempre. El cuarto punto es el que menos se conoce, y es el que de verdad cierra esta historia. Quédense hasta el final. Y antes de que sigamos, algo que tienen que saber. Esta historia solo se puede contar completa porque existen los archivos judiciales, las crónicas de la época y los propios testimonios contradictorios de Tyson y de Green a lo largo de los años. Es exactamente el tipo de historia que la mayoría de canales de boxeo prefiere resumir en un minuto de video corto, sin contexto, sin las 2 versiones, sin el peso real de lo que pasó. Aquí no, aquí la vamos a contar completa, con los 40 minutos que hacen falta, porque una pelea de 20 minutos en una acera de Harlem cambió la trayectoria de 2 vidas, y todavía hoy se sigue discutiendo quién dice la verdad. Si este canal existe, es exactamente para eso, para las historias que necesitan tiempo, no titulares. Suscribirse aquí no es un favor que nos hacen, es la única forma de que estas historias sigan contándose completas, sin recortar, sin maquillar los datos que incomodan. Activen la campana si no quieren perderse la próxima. Michael Gerard Tyson nació el 30 de junio de 1966 en el Hospital Cumberland de Brooklyn, Nueva York. Su madre, Lorna Smith Tyson, criaba sola a 3 hijos en Brownsville, uno de los barrios más violentos de la ciudad en esos años. El padre biológico de Michael, un hombre llamado Purcell Tyson, desapareció de su vida antes de que el niño pudiera memorizar su cara. No hubo padre en la mesa. Hubo una madre agotada,
3 bocas que alimentar y una calle que enseñaba a sobrevivir antes de enseñar a leer. De niño, Michael era gordo, tenía la voz aguda y un ceseo que lo convertía en blanco fácil de burla. Los chicos más grandes del barrio le quitaban el dinero, le rompían los espejuelos, se reían de cómo hablaba. Su único refugio eran las palomas que criaba en el techo del edificio de Amboy Street. Un día, un muchacho mayor le arrancó el cuello a una de ellas delante de él, solo para ver qué hacía. Lo que hizo fue partirle la cara a golpes. Tyson contaría después que esa fue la primera vez que sintió lo que se sentía ganar. A los 10 años ya acumulaba decenas de detenciones por robo. Entraba a departamentos ajenos, robaba carteras en el metro. Aprendió a forzar cerraduras antes que a atarse bien los cordones. A los 12, lo internaron en un correccional de menores en el norte del estado de Nueva York, el Tryon School for Boys. Ahí, entre rejas pensadas para adolescentes que la ciudad ya había dado por perdidos, un instructor de boxeo llamado Bobby Stewart notó algo que nadie más había visto: que ese niño gordo y tímido golpeaba con una potencia que no encajaba con su cuerpo ni con su edad. Stewart le puso una condición antes de entrenarlo en serio: que mejorara sus calificaciones. Tyson lo hizo, y Stewart, cumpliendo su palabra, lo llevó a conocer a un anciano entrenador de Catskill que llevaba años buscando exactamente esto. Se llamaba Cus D'Amato. D'Amato tenía 73 años cuando conoció a Tyson. Había entrenado a Floyd Patterson y a José Torres, 2 campeones mundiales, y llevaba décadas desarrollando un sistema propio de boxeo defensivo que pocos entrenadores en el mundo dominaban. Cuentan que la primera vez que vio a Tyson golpear los costales, en 1980, se giró hacia uno de sus asistentes y dijo, sin ninguna duda en la voz, que ese chico sería campeón del mundo antes de cumplir los 21. D'Amato se convirtió en su tutor legal después de que la madre de Tyson muriera de cáncer en 1982, cuando el futuro campeón tenía apenas 16 años. Se mudó a vivir con D'Amato y su compañera Camille Ewald a una casa victoriana en Catskill que durante años funcionó como un internado improvisado para boxeadores jóvenes. Ahí D'Amato le enseñó el estilo peekaboo, esa guardia cerrada pegada a la cara y ese movimiento de cabeza en forma de U, esquivar hacia abajo y hacia el costado en lugar de retroceder, que hacía casi imposible conectarle un golpe limpio a distancia. Le enseñó a entrar en ángulos, a cortar el ring, a pegar en combinaciones cortas y demoledoras. Y sobre todo, le enseñó algo que Tyson repetiría el resto de su vida. En entrevistas, en documentales, en su propio show, que el miedo no se elimina, se entrena. Se convierte en combustible en lugar de en parálisis. El héroe y el cobarde sienten exactamente el mismo miedo, solía decirle. La diferencia es lo que hacen con él. Antes de firmar su primer contrato profesional, en marzo de 1985, Tyson ya había ganado 2 veces los Junior Olympics de Estados Unidos en categoría amateur, con una racha de knockouts que empezaba a llamar la atención de cazatalentos de todo el país. Debutó como profesional el 6 de marzo de 1985 en Albany, contra un tal Héctor Mercedes, al que noqueó en el primer asalto. Fue el inicio de una racha que dejaría en shock al mundo del boxeo. Para finales de ese mismo año, había disputado 15 peleas profesionales, ganándolas todas, 12 de ellas en el primer asalto. La velocidad con la que destruía a hombres con más experiencia que él resultaba casi obscena. Boxeadores curtidos, algunos con más de 50 peleas encima, jamás habían estado en el suelo antes de subirse con él al ring. Cus D'Amato murió de neumonía el 4 de noviembre de 1985, apenas 12 días antes de que Tyson debutara ante el público de Albany en un combate profesional que ganaría en el primer asalto, y apenas unos meses antes de que su pupilo se convirtiera en el campeón de peso pesado más joven de la historia. No llegó a verlo con el cinturón puesto. El entrenamiento quedó entonces en manos de Kevin Rooney, discípulo directo de D'Amato, mientras Jimmy Jacobs y Bill Keaton manejaban su carrera como managers. Pero el sistema, la filosofía, la obsesión con la defensa, antes que con el espectáculo, ya estaban instalados de forma irreversible en el cuerpo de Tyson. Para entonces ya había construido algo
que ni la muerte del viejo entrenador podía deshacer. Una máquina de pelear entrenada desde los 13 años para destruir a cualquiera que se le pusiera enfrente. Y aquí es donde entra la otra mitad de esta historia. Porque mientras un niño de Brooklyn aprendía a canalizar su rabia dentro de un ring bajo la mirada de un viejo entrenador italiano, a pocos kilómetros de ahí, en el Bronx, otro niño crecía aprendiendo exactamente lo contrario. Que la calle se domina con los puños, con el nombre que te ganas peleando y con la reputación que corre más rápido que cualquier título de boxeo amateur. Mitch Green nació el 13 de enero de 1957 en Augusta, Georgia. De niño se mudó con su familia a Nueva York y creció en el Bronx, en un entorno que él mismo describiría años después, sin ningún pudor y hasta con cierto orgullo, como una escuela de supervivencia. A los 17 años ya lo habían disparado 2 veces, una de ellas en la cabeza. Contó, décadas más tarde, en una entrevista para el canal Vlad TV, que sobrevivió sin secuelas graves y que del tercer hombre que le disparó en su vida no hace falta hablar mucho, porque lo dejé inconsciente a golpes antes de que pudiera irse. Tenía una hoja de antecedentes que él mismo describía como más larga de lo que puedo recordar. Robaba gasolineras. Si llegaba temprano y no había suficiente dinero en la caja, ataba a los empleados, los escondía dentro del local y se quedaba fingiendo trabajar en la caja registradora, mientras embolsaba lo que iba entrando. En lugar de alejarse de la violencia que casi lo mata a los 17, Green se metió todavía más adentro. Se convirtió en líder de su propio sector dentro de los Black Spades, una de las pandillas callejeras más temidas de la historia de Nueva York, una organización que durante los años 70 funcionó casi como una universidad del crimen callejero, y de la que salieron después muchos de los fundadores de los Bloods. Green llegó a llamarse a sí mismo, sin ironía y sin modestia, el rey de las pandillas de Nueva York. Se ganó el apodo Blood Sangre en las calles del Bronx, mucho antes de que ningún promotor de boxeo lo pusiera en un cartel. Cuando era joven, en una pelea territorial contra una banda rival, un trozo de tubería oxidada le abrió el costado de arriba a abajo. Terminó ganando esa pelea y ni siquiera se dio cuenta de que estaba herido hasta que todo había terminado. Tiene que quedar claro un punto, porque este canal se debe a la precisión antes que al espectáculo. Mitch Green nunca fue un capo de la mafia organizada en el sentido clásico de la palabra. No dirigía una red de narcotráfico internacional ni controlaba territorio con la estructura jerárquica de un cartel. Lo que sí fue, documentado por él mismo, en entrevistas y por la prensa de la época, es líder de una de las pandillas callejeras más violentas de la ciudad, con antecedentes de armas, robos y un patrón de violencia sostenido durante años. Cuando este video habla de él como jefe del crimen, lo hace desde ese lugar exacto, el de un hombre que gobernó territorio y reputación a punta de miedo en las calles de Nueva York, no desde el de un capo de traje y contactos internacionales. La diferencia importa, y se la debemos a la historia real antes que al titular. Y sin embargo, como le pasó a Tyson, el boxeo también fue para Green una vía de escape. Quizás la única legal que tuvo nunca a mano. Medía 1,96 m, pesaba más de 100 kilos, y tenía un físico que paraba el tráfico literalmente. La gente se giraba a mirarlo caminar por la calle. Ganó 4 veces los Golden Gloves de Nueva York en la categoría de peso pesado, un logro que muy pocos boxeadores amateur de esa ciudad pueden reclamar. La cadena NBC lo señaló a comienzos de los años 80 como uno de los campeones del mañana, en el mismo grupo de prospectos donde figuraban nombres como Johnny Bonfus y Davey Moore, que sí terminarían coronándose campeones del mundo. Y Tony Ayala Jr., un peso welter brutal, cuyo talento se perdió para siempre entre rejas por una condena de violación. Green se profesionalizó en 1980, bajo la gestión de Carl King, hijastro del hombre más poderoso del boxeo mundial en ese momento, Don King. 2 orígenes rotos, 2 hombres que aprendieron a sobrevivir con los puños antes de aprender casi cualquier otra cosa. Y un promotor, Don King, con su hijastro Carl como intermediario directo, que en los años 80 tenía un pie metido en la carrera de ambos, y que terminaría siendo, sin proponérselo, la chispa que encendió todo lo que vino después. El 20 de mayo de 1986, en el Madison Square Garden de Nueva York,
Esos dos caminos se cruzaron por primera vez bajo reglas. El cartel se llamó New York is Busting Out. Tyson llegaba invicto. 20 victorias sin una sola derrota. 19 de ellas por nocaut, con apenas 19 años. Green, 9 años mayor, estaba rankeado un puesto por encima de Tyson en el Consejo Mundial de Boxeo. Sobre el papel, era el rival más peligroso que Tyson había enfrentado hasta ese momento. Pero antes de que sonara la primera campana, ya había estallado la primera guerra. Y esta vez, no fue arriba del ring, fue por dinero. A Tyson le garantizaron $250,000 por esa pelea, como parte de un contrato de 3 combates que había firmado directamente con HBO. A Green, que estaba mejor clasificado que él, Don King le ofreció $30,000, más 5,000 de gastos. $30,000 frente a $250,000. El boxeador con mejor ranking, cobrando una octava parte de lo que cobraba el retador. Green explotó cuando se enteró de la cifra. Un día antes del combate, amenazó públicamente con retirarse si no le subían la bolsa. Pidió $100,000. Le dijeron que no. Entonces, bajó la exigencia a algo más simple: que Don King no estuviera en su esquina esa noche. La única forma en la que peleo es si Don King no está en mi rincón, declaró a la prensa. En la báscula, la tensión dejó de ser verbal. Green se lanzó contra Carl King delante de las cámaras, y hubo que separarlos entre varios hombres del equipo de producción. Me han estado usando durante años, dijo Green a los periodistas que cubrían el pesaje. Solo quiero mi dinero. Quiero esta pelea. La quiero muchísimo, pero quiero mi dinero, contó, con una franqueza que pocos boxeadores exhiben en público. Que de esos $30,000, $12,000 ya se los debía a Carl King por préstamos anteriores, y otros $10,000 se los llevaba su manager por comisión. Le quedarían, antes de impuestos, unos $8,000 limpios, por subir al ring más importante del boxeo mundial contra el hombre que, apenas 6 meses después, se convertiría en el campeón más joven de la historia. King, previsor, ya tenía un sustituto listo por si Green terminaba bajándose del cartel. Un tal Reggie Gross, esperando en un hotel cercano por si hacía falta. Green, al final, no se bajó. Subió al ring furioso, con la rabia todavía fresca del pesaje. Y esa furia se convirtió en la pelea más larga que Tyson había tenido hasta entonces en su carrera profesional. La noche del combate, 6,529 personas llenaron una parte del Madison Square Garden reconstruido. Tyson entró sin bata, con el torso desnudo y sudando ya antes del primer round, tal como se había convertido en su costumbre desde sus primeras peleas profesionales. Sin adornos, sin música de entrada elaborada, solo truza negra, botines negros y sin calcetines. Green midió 13 centímetros más que él y le sacaba una ventaja de alcance enorme. Pasó los 10 asaltos abrazándose a Tyson cada vez que éste se acercaba, buscando el clinch, evitando el intercambio directo que hubiera significado su destrucción inmediata. No fue la pelea vistosa que el público esperaba del joven fenómeno. Hubo abucheos desde las gradas en los asaltos finales, cansados de tanto forcejeo pegado a las cuerdas. Pero incluso en esa pelea sin ritmo, Tyson conectó golpes que quedaron en el registro para siempre. En el tercer asalto, un gancho le voló la boquilla a Green fuera del ring. En el cuarto, otro gancho fue todavía más brutal. Le desprendió parte de un puente dental que salió volando varios metros hasta caer sobre la lona del borde del cuadrilátero, ante la mirada de los fotógrafos de primera fila. Green, sin embargo, no cayó ni una sola vez en los 10 asaltos. Se mantuvo de pie, tambaleándose, aguantando, hasta escuchar la campana final. Perdió por decisión unánime en las 3 tarjetas, 98 hasta 94, 97 hasta 95 y 98 hasta 93. Fue apenas la segunda derrota de su carrera profesional. Para Tyson, esa noche significó relativamente poco. Dentro del ranking oficial, lo subió apenas al puesto 15 del mundo. Según la revista The Ring, que publicó la crónica del combate en la misma edición, donde ya empezaba a hablarse de él como un fenómeno. Pero para Green significó otra cosa completamente distinta. La confirmación, en cifras y delante de las cámaras, de que Don King y su hijastro lo habían usado como piedra de toque para pulir a un fenómeno emergente, pagándole una fracción de lo que le correspondía por su ranking. Esa herida, la del dinero,
no cicatrizó con el tiempo. Se quedó ahí, latente, alimentándose sola durante más de 2 años, esperando el momento y el lugar equivocados para volver a abrirse. Y aquí es donde este episodio empieza a torcerse hacia el terreno del que casi ningún documental de boxeo habla con el detalle que se merece. Antes de seguir, déjenme decirles algo que tiene que ver directamente con lo que están a punto de escuchar. Lo que sigue no está en ningún resumen de 3 minutos de YouTube. Está repartido entre archivos judiciales de Nueva York, crónicas de la revista Sports Illustrated de esos años, y los propios testimonios contradictorios de Tyson y Green contados por separado décadas después, sin que ninguno de los dos haya cedido nunca en su versión. Si les interesa este tipo de investigación, la que junta los documentos, cruza las fechas y no se conforma con la versión más cómoda, este es exactamente el canal para quedarse. No hace falta que hagan nada más que darle a suscribirse y activar la campana, para no perderse la próxima vez que desenterremos una historia como esta. 2 años después, en agosto de 1988, Tyson ya no era el aspirante prometedor de 1986. Era el campeón indiscutido de los pesos pesados del planeta. El hombre que el 22 de noviembre de 1986 había noqueado a Trevor Berbick en el segundo asalto para convertirse, con 20 años, 4 meses y 21 días, en el campeón de peso completo más joven en la historia del boxeo, el que en marzo de 1987 había unificado los cinturones del Consejo Mundial y la Asociación Mundial de Boxeo, derrotando por decisión unánime a James Bonecrusher Smith, el hombre cuya cara aparecía en la portada de Sports Illustrated, en videojuegos de Nintendo que vendían más de 1 millón de copias, en programas de entrevistas nocturnas donde presentadores serios le hacían preguntas sobre si era, literalmente, el ser humano más peligroso vivo sobre la faz de la Tierra. Pero también era, para entonces, un hombre atrapado en una vida que ya no controlaba del todo. Se había casado apenas unos meses antes, en febrero de 1988, con la actriz Robin Givens, en una boda relámpago que la prensa amarilla de todo el país devoraba a diario, con titulares sobre gritos, sobre acusaciones de violencia doméstica que la propia Givens haría públicas meses después, en una entrevista de televisión que Tyson todavía hoy describe como una emboscada. Vivía rodeado de un entorno cada vez más grande de gente que le decía que sí a todo, sin la figura de Cus D'Amato muerto 3 años antes para frenarlo cuando hacía falta, y con Kevin Rooney, su entrenador, cada vez más apartado de las decisiones importantes de su vida fuera del gimnasio. Tenía 22 años, un imperio de decenas de millones de dólares construido a puñetazos, y nadie a su alrededor con la autoridad moral para decirle que no. La madrugada del 23 de agosto de 1988, después de una noche larga de copas, en un club nocturno de Manhattan con varios amigos, el grupo decidió terminar la noche en Harlem. Alrededor de las 4 de la mañana llegaron a una tienda de ropa en la calle 125 llamada Dapper Dan's, el punto de referencia de la moda urbana de Nueva York en esos años, fundada por un antiguo corredor de apuestas de Harlem llamado Daniel Day, que había reinventado su vida cosiendo logos de Louis Vuitton, Gucci y MCM sobre cuero, sin ningún tipo de licencia, para vestir a la nueva generación de raperos, boxeadores y figuras del bajo mundo neoyorquino que no encontraban ese estilo en ninguna tienda oficial de Manhattan. Abría las 24 horas, y a las 4 de la madrugada seguía recibiendo clientes con la misma normalidad que a mediodía. Tyson había ido esa noche a recoger un encargo suyo, una chaqueta cortada exactamente a su medida, con su nombre bordado en el forro, como las que ya usaban raperos y boxeadores de toda la ciudad. Mitch Green estaba bien conectado en el barrio, como cualquier hombre que había liderado una pandilla en esas mismas calles durante años. En cuestión de minutos, alguien le avisó de que su viejo adversario andaba cerca. De madrugada, prácticamente solo, con la guardia física y mental completamente baja después de una noche de fiesta. Y Green, que llevaba 2 años cargando la rabia de aquella bolsa de $30,000 y de una derrota que en su cabeza nunca terminó de sentirse justa, se presentó en la tienda. A partir de aquí, hay 2 historias, y este canal no va a fingir que hay una sola verdad, porque no la hay. Vamos a contar las 2, tal como cada uno de los protagonistas las ha relatado a lo largo de los años, y ustedes decidirán
¿Cuál les resulta más creíble? La versión de Tyson, contada por él mismo en distintas entrevistas a lo largo de los años, en su programa La Verdad Indiscutible y en su podcast Hot Boxing with Mike Tyson, es la siguiente. Green entró a la tienda sin camisa, con el pecho descubierto como si ya viniera calentando para pelear, gritando, increpándolo delante de los clientes y del personal del local a esas horas de la madrugada. Tyson dice que en un primer momento intentó mantener la calma, que le recordó a Green su derrota de 1986 sobre el ring y le sugirió, casi como advertencia amistosa, que se fuera antes de que la situación se pusiera fea de verdad. Green no se movió, siguió encima de él, cada vez más cerca, cada vez más alto de voz. La discusión escaló centímetro a centímetro hasta que ya no quedó espacio entre los dos cuerpos. Y entonces, según su relato, Tyson soltó el primer derechazo. Lo que pasó después es la parte que Tyson describe casi como una escena de terror. Green, dice, no caía. Aguantaba golpe tras golpe, tambaleándose, pero de pie. Tyson lo atribuye a que Green estaba bajo los efectos del PCP, la droga conocida como polvo de ángel, que según él le daba una resistencia casi alienígena. Esto, hay que decirlo con toda claridad, es solo la palabra de Tyson. No existe ningún análisis toxicológico público, ningún reporte policial que confirme consumo de esa sustancia esa noche. Es el relato de un hombre contando su propia versión de los hechos. Décadas después, se los contamos porque es parte de la leyenda que Tyson mismo construyó alrededor de esa noche. No porque esté probado. Green, dice Tyson, seguía en pie a pesar de los golpes. Y fue entonces cuando el campeón del mundo recurrió a algo que no tiene nada que ver con el boxeo clásico. Una patada giratoria, al estilo de las películas de Bruce Lee, que finalmente derribó a Green sobre el suelo de la tienda. La versión de Green es radicalmente distinta. Según su testimonio, no hubo ningún intercambio previo de advertencias ni ninguna oportunidad de defenderse con dignidad. Dice que el campeón del mundo lo sorprendió con un puñetazo inesperado, sin aviso, que lo tiró al suelo de la tienda antes de que pudiera reaccionar siquiera. Dos historias, un mismo suelo manchado de sangre y un dato que ninguno de los dos discute. Cuando todo terminó, Tyson tenía la mano derecha fracturada y Green tenía el ojo abierto, sangrando, necesitando puntos. La fractura de mano tuvo una consecuencia deportiva concreta y verificable. Obligó a posponer, de entrada, la defensa del título mundial de Tyson contra el británico Frank Bruno, que estaba programada para el 8 de octubre en Wembley. Esa no fue la única razón del retraso final. Después vendrían un choque de auto contra un árbol, un pleito legal con su manager y el inicio de un divorcio mediático que ocupó portadas durante meses, pero fue la primera pieza en caer de un año que se le complicó a Tyson capítulo tras capítulo. El combate contra Bruno terminó celebrándose recién el 25 de febrero de 1989, en Las Vegas, cuando Tyson por fin pudo volver a cerrar el puño sin dolor. Una pelea callejera sin árbitro, sin jueces, sin cámaras oficiales. Fue capaz de mover la fecha de un campeonato mundial que millones de personas esperaban ver. Eso solo ya debería bastar para entender la magnitud real de lo que pasó esa madrugada en Harlem. La revista Sports Illustrated cubrió el incidente en esos días bajo un título que resume perfectamente el tono con el que la prensa deportiva de Nueva York siguió el caso. Ahora, la guerra en la tienda. Hay un segundo capítulo de esa misma noche que sí tiene, a diferencia del relato del PCP y la patada giratoria, algo de respaldo en la prensa de la época. Amigos de Tyson contaron a la agencia UPI apenas días después que Green lo siguió hasta el auto del campeón, le rasgó la camisa y le rompió el espejo lateral, presionándolo para que peleara de nuevo, esta vez en plena calle. Tyson, en sus relatos posteriores, contaría esa escena con más dramatismo todavía. Dice que salió del vehículo, golpeó a Green una vez más y que al verlo caer y quedarse quieto sobre el asfalto, sintió algo que pocas veces reconoce en público, incluso siendo el hombre más temido del boxeo mundial. Pánico real. Pensó que lo había matado a golpes en plena calle. Dice que se subió al auto y se fue sin esperar a comprobar si Green reaccionaba. El desenlace de esa historia, según el propio Tyson, llegó al día siguiente, cuando abrió el periódico y vio una fotografía de Mitch Green,
con el ojo lesionado, vivo, dando declaraciones a la prensa. Solo entonces, dice, sintió alivio. Hay un dato más, publicado apenas días después del incidente por la prensa neoyorquina, que vale la pena poner sobre la mesa antes de seguir, porque contradice buena parte de la leyenda que Tyson construyó después con los años. Según el reporte policial de la época, citado por la agencia UPI, Green declaró en su momento haber recibido un solo golpe de Tyson. 1. No la sucesión de derechazos que aguantaba de pie, como un personaje de película de terror que Tyson describiría décadas más tarde en sus podcasts. Un detective consultado por la prensa en esos días resumió el asunto con una frase que se hizo casi tan famosa como la propia pelea. 1. Eso es todo lo que hace falta. La mayoría de los hombres no se levantan después de un solo golpe de este tipo. La historia del PCP, la resistencia sobrehumana, la patada giratoria estilo Bruce Lee. Todo eso apareció años después, en las propias palabras de Tyson, cuando ya se había convertido en un narrador profesional de su propia leyenda. El registro contemporáneo de 1988, más seco y menos cinematográfico, habla de un golpe, una fractura de mano y un ojo abierto. Se los contamos así, con las dos capas superpuestas, porque las dos forman parte de la historia real, lo que se documentó en su momento y lo que Tyson decidió contar después. 48 horas después de la pelea, Green se presentó ante la policía del Distrito 25, vestido con un traje blanco impecable y lentes de sol a juego, con el ojo todavía hinchado y 5 puntos de sutura sobre el puente de la nariz, para presentar cargos formales de agresión de tercer grado contra Tyson. 2 días más tarde, el jueves 25 de agosto, los retiró. A cambio, según la prensa de la época, recibió una carta de intención del entorno de Tyson en la que se comprometían a considerar un combate de revancha si Green lograba escalar de nuevo hasta el top 10 del ranking mundial de pesos pesados, algo que no conseguía desde enero de 1986. Créanme, tengo una pelea por el título, declaró Green, eufórico, ese mismo día. Nunca la consiguió. No volvió a subirse a un ring profesional durante los siguientes años y sin ranking no había manera legal de forzar la revancha que tanto ansiaba. La frustración por esa revancha que nunca llegó explotó públicamente casi un mes después. El 21 de septiembre de 1988, mientras Tyson estaba de viaje en Moscú con Robin Givens, la policía tuvo que reducir a Green con una pistola eléctrica de 50.000 voltios en plena calle de Harlem después de que detuviera su auto en mitad del tráfico y empezara a gritar, sin camisa, sobre Tyson y sobre lo que consideraba una traición de sus abogados. El sargento que atendió el aviso lo describió simplemente como un comportamiento completamente irracional. El propio manager de Tyson, Bill Cayton, negó públicamente estar esquivando a Green. Si Mitch Green estuviera entre los 10 mejores del mundo, lo consideraríamos, pero no lo está. Sea cual sea la versión que a ustedes les resulte más cercana a la verdad, el relato seco de los archivos policiales de 1988, o la leyenda que Tyson terminó de construir con los años, lo que ocurrió después sí está completamente documentado, con fecha, tribunal y cifra final. Y esa es la parte de esta historia que casi nadie cuenta. En agosto de 1989, casi un año después de la pelea, Mitch Green, identificado en la demanda como residente de Jamaica, Queens, de 32 años, demandó formalmente a Michael Tyson en la Corte Suprema del Estado de Nueva York por $25 millones, alegando que el campeón lo había golpeado intencional, violenta y viciosamente en la cara, sin justificación ni provocación alguna, y acusándolo de un desprecio deliberado, temerario y vil por la seguridad humana. La demanda incluía además un detalle curioso. Aseguraba que ambos hombres habían llegado a un acuerdo verbal para un combate profesional de revancha, acuerdo que, según Green, Tyson jamás cumplió. El caso avanzó despacio por el sistema judicial de Nueva York, como suelen avanzar estas cosas, mientras las carreras de ambos hombres seguían caminos completamente opuestos. 8 años después, en 1997, un jurado falló a favor de Green. No le dieron los 25 millones que había pedido. Le dieron $45.000. $45.000.
más del doble de lo que había cobrado por subirse al ring del Madison Square Garden contra el hombre que se convertiría en el campeón más joven de la historia del boxeo. Piensen en eso un segundo. Green ganó más dinero por una pelea callejera de apenas unos minutos, sin reglas, sin contrato, sin promotor de por medio, que por 10 asaltos oficiales sancionados por el estado de Nueva York con árbitro, jueces y cámaras de HBO, retransmitiéndolo a todo el país. Esa sola cifra dice, mejor que cualquier discurso, cómo funcionaba el negocio del boxeo en los años 80 para los peleadores que no eran la estrella principal del cartel. El sistema pagaba mejor por una demanda judicial que por el propio oficio de subirse al ring. Mientras ese juicio avanzaba despacio por los tribunales de Nueva York, la vida de los dos protagonistas de esta historia se separó para siempre, en direcciones que ni ellos mismos hubieran podido predecir esa madrugada frente a Dapper Dance. Tyson siguió defendiendo su título, acumulando decenas de millones de dólares, apareciendo en la portada de todas las revistas del país como el hombre imbatible del deporte, hasta que el 11 de febrero de 1990, en el Tokyo Dome, un aspirante de escasas apuestas llamado James Buster Douglas lo noqueó en el 10º asalto, en uno de los resultados más sorprendentes de la historia del deporte moderno. Fue el primer indicio público de que el imperio empezaba a agrietarse. Después vendrían capítulos todavía más oscuros. La condena por violación en 1992, 3 años de prisión efectiva en el Indiana Youth Center, la conversión al Islam entre rejas, el regreso al boxeo en 1995 con un público expectante y dividido, la pelea de 1997 contra Evander Holyfield, en la que le arrancó a mordiscos un pedazo de la oreja derecha delante de millones de espectadores en pago por evento, la bancarrota declarada en 2003, pese a haber generado más de $300 millones en ingresos durante su carrera. Y finalmente, una reinvención tardía como personaje de entretenimiento, cine y podcasts, que lo convirtió, ya entrado en los 50 años, en una de las figuras más estudiadas y más contradictorias de todo el deporte del siglo XX. El niño de Brownsville que llegó a ser el hombre más temido del planeta, y que después tuvo que reconstruirse desde cero más de una vez. Mitch Green nunca llegó a pelear por un título mundial. Compitió como profesional hasta 2005, 25 años de carrera cerrados con un récord de 19 victorias, 6 derrotas y un empate. Nunca volvió a tener, ni de lejos, la relevancia mediática que tuvo esas 2 noches contra Tyson. Con el paso de los años, pasó temporadas en prisión por distintos cargos, algo que él mismo relató sin ningún pudor en entrevistas posteriores, incluso bromeando, en el libro de memorias que el periodista Charles Farrell escribió sobre su vida, con que en Rikers Island lo trataban como a la realeza. Todos los internos, todas las pandillas, todos los guardias. Es como yo. Es Mitch Green. Es Blood. Mira nomás quién llegó. Te lo juro. Soy el rey de Rikers Island. Contaba también, en ese mismo libro, que las condiciones ahí le parecían perfectas. 3 comidas al día, todo lo que uno pudiera comer y nadie que lo molestara. Hoy, ya pasados los 69 años, Green sigue vivo y de vez en cuando reaparece en entrevistas de YouTube y en programas de boxeo contando, siempre a su manera y sin bajar nunca el tono orgulloso con el que ha contado su vida entera, esta misma historia que acabamos de narrarles. En una de esas entrevistas relató, entre risas, cómo llegó a levantarse la camisa delante de comensales de un restaurante para enseñarles una vieja cicatriz de pandilla, y luego, sin ningún tipo de vergüenza, bajarse el pantalón para mostrar un balazo disculpándose ante la pareja de la mesa de al lado con un simple: espero no molestarlos, nomás les estamos enseñando heridas de guerra. Es, hasta el día de hoy, exactamente el mismo hombre que se presentó sin camisa en Dapper Dance, aquella madrugada de 1988. Y aquí es donde aparece la paradoja que define todo este episodio. La imagen que se queda dando vueltas mucho después de que termine el video. El hombre que llegó a llamarse a sí mismo el rey de las pandillas de Nueva York, que sobrevivió a 2 disparos antes de cumplir 18 años, que lideró durante años una de las bandas más temidas de la ciudad, y acumuló un historial delictivo que él mismo reconoce no poder terminar de enumerar. No pasó a la historia por nada de eso.
pasó a la historia, para el público que no vivió esas calles ni conoció esa reputación, como el tipo que le rompió la mano a Mike Tyson en una pelea callejera afuera de una tienda de ropa. Toda una vida de reputación forjada a puños en el Bronx, de golpizas ganadas y perdidas en callejones que nadie filmó, terminó reducida en la memoria colectiva mundial a una sola nota al pie en la biografía de otro hombre más famoso que él. Y Tyson, el campeón que en esos años parecía indestructible, tanto arriba del ring como fuera de él, guarda hasta hoy esa noche de Harlem como una de las pocas veces en su vida en que reconoce públicamente haber sentido miedo de verdad. No miedo a perder una pelea, algo que en el fondo todo boxeador aprende a sobrellevar. Miedo a haber matado a un hombre a golpes en plena calle, sin árbitro que pudiera detenerlo a tiempo, sin campana que sonara para salvarlos a los dos de la peor versión de sí mismos. Lo cuenta con la misma voz con la que describe sus peleas oficiales más duras, y sin embargo se le nota que esta es distinta. No hay cinturón que ganar en una pelea callejera de madrugada, solo la posibilidad de perderlo todo, por una discusión de dinero que nunca debió llegar tan lejos. Larry Merchant, el comentarista que narró para HBO aquella pelea oficial de 1986 en el Madison Square Garden, la describió esa noche como una vieja forma de resolver las guerras de barrio, trasladada al ring bajo las luces y las cámaras. Lo que ninguno de los presentes podía imaginar entonces es que, 2 años después, esas mismas dos calles de origen Brooklyn y el Bronx, Brownsville y los territorios de los Black Spades, volverían a resolver su guerra a la vieja usanza, sin cámaras, sin árbitro, sin luces de televisión. Solo una acera de Harlem, las 4 de la mañana, y 2 hombres que aprendieron, cada uno a su manera, que en su mundo los conflictos no se cerraban con un apretón de manos. Con la experiencia que ustedes tienen, después de haber visto boxeadores subir y caer durante décadas, quiero dejarles esta pregunta abierta, porque no hay una respuesta correcta y cada quien la va a responder distinto. ¿Fue Mitch Green, esa madrugada en Harlem, una víctima más del negocio del boxeo que lo usó y le pagó una miseria hasta empujarlo a buscar justicia con los puños en la calle? ¿O fue simplemente un hombre violento que encontró, en la fama de Tyson, la última oportunidad de su vida para intentar cobrarse algo que sentía que le debían? Piensen también en esto antes de decidirse por un bando. Los 2 hombres de esta historia salieron de la misma pobreza, de la misma ausencia de un padre, de las mismas calles de Nueva York que no perdonan a nadie que no aprenda a defenderse temprano. Uno encontró un entrenador que canalizó esa rabia hacia una disciplina con reglas, con árbitro, con un cinturón al final del camino. El otro encontró liderazgo y reputación en una pandilla que no tenía árbitro ni reglas de ningún tipo. Los 2 terminaron esa madrugada de agosto, midiendo sus puños en una acera de Harlem, exactamente en el punto medio entre los 2 mundos de los que venían. Si esta historia les dejó pensando, imaginen lo que viene en los próximos episodios. Este canal existe para contar las historias del boxeo que no caben en un video de 1 minuto, las que necesitan contexto, las 2 versiones enfrentadas, los documentos judiciales, el peso real de lo que pasó, sin maquillar al héroe ni convertir al rival en caricatura. Suscríbanse si creen que estas historias merecen contarse completas, con tiempo y con respeto por los hechos. Activen la campana para no perderse la próxima entrega. Nos vemos ahí.